Lunes 15 de enero del 2024. Amigos televidentes, buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos información para ustedes también a través del telégrafo.com.es, en Ecuador TV.es, en Pública FM y a través de nuestras plataformas digitales. Aquí empezamos. El Servicio de Atención a Privados de Libertad confirmó que 48 reos se fugaron de la cárcel de Esmeraldas, de las cuales ya se han recapturado a 5. Además, en esta misma cárcel se confirmó la muerte de un interno. Después de varios días de amotinamiento, las fuerzas del orden finalmente retomaron el control de la cárcel de Esmeraldas. Y estas son las imágenes de cuando los reos permanecen en los patios sometidos ante la autoridad. Bueno, nosotros para la incursión empleamos un total de 581 efectivos, más el personal de efectivos de la policía. Sumamos un total de uniformados entre policía y Fuerzas Armadas, un total de 1.100 efectivos para realizar este trabajo. Enseguida los uniformados requisaron uno a uno los pabellones del centro penitenciario y en camiones se llevaron armas, cuchillos y hasta colchones que los PPL habían ingresado ilegalmente. Todo a vista y paciencia de sus familiares que esperaban noticias de ellos. Hasta la madrugada del día de hoy se encontró un fusil calibre .556 de larga distancia, 5 pistolas y revólveres, 4 pistolas y un revólver, 18 alimentadoras, un total de 1.464 municiones, 9 artefactos explosivos, $2.900 en efectivo, 81 teléfonos celulares incautados. Después del operativo, las Fuerzas Armadas informaron que en esta cárcel más de 40 personas se fugaron burlando los accesos y algunos ya han sido recapturados. De estos 49 PPLs que no constan, que no fueron contabilizados, 48 son aquellos que se está considerado como fugados y un fallecido. De los 48 PPLs fugados, 5 fueron recapturados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de los cuales 3 más, según información vertida por la autoridad competente, están reportando que están fallecidos. Los uniformados también constataron que un PPL ya no tenía signos vitales y enseguida Criminalística realizó el levantamiento del cadáver y se realizan las investigaciones respectivas. Edison Saavedra, Noticias 7. Una balacera entre diversos grupos terroristas dejó a 3 personas fallecidas. Esto se registró en el norte de Guayaquil. Tenemos los detalles del tiroteo. Testigos comentaron que afuera de esta casa varias personas estaban libando. Una moto con 2 sujetos se acercaron y acribillaron a los presentes. El tiroteo dejó 3 personas baleadas, 2 de ellas mujeres. ¿Cómo siguen ellos? La verdad que no sé, oiga, no sé, porque desde anoche cuando se lo llevaron de ahí para acá ya era tarde, pues ya. ¿Cuántos disparos le dieron? La verdad que no sé, porque yo estaba durmiendo y no que cuando escuché unos disparos ya. La balacera se originó por la disputa de 2 grupos terroristas. Sí. Son 2 mujeres y un hombre. Sí, así dicen, sí. ¿Ellos que estaban tomando? ¿Qué estaban haciendo ahí? Sí, estaban ahí tomando. ¿Y escucharon la balacera? ¿No? Sí. Motos, carros. Ahí sí no sé hoy. La gente en el sector, por temor, no quiere salir. Aseguran que las balaceras continuarán. ¿Es la primera vez que intentan matar a la familia? Claro, si esto aquí es tranquilo. Ustedes viven en zozobra en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, pero de ahí no sé quién fueron heridos ni nada. La balacera pasó en el bloque 6 de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. Un terrorista ingresó armado a un destacamento militar en Quevedo para intentar robar armas y atentar contra los uniformados. Sin embargo, fue descubierto y neutralizado. Veamos.
Tan grande que se atrevió a ingresar solo y con un arma larga hasta las instalaciones del Grupo de Fuerzas Especiales 26 ENEPA, asentado en el Cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos. Según informó las Fuerzas Armadas del Ecuador, el presunto terrorista confesó que su intención era robar las armas del destacamento y a su vez atentar contra la vida de los uniformados. No puede ingresar ninguna persona ajena al cuartel. No vamos a tolerar, no vamos a permitir que ningún individuo se atreva a ingresar al cuartel, a las instalaciones, sin autorización alguna. Para ello se infiltró sigilosamente entre la vegetación, pero gracias a la vigilancia y alerta de los militares fue descubierto e inmediatamente neutralizado para posteriormente ser aprehendido por la policía y ponerlo a órdenes de la autoridad competente. Las alertas están activas las 24 horas. El personal militar se mantiene brindando seguridad del área las 24 horas todos los días de la semana. Es por eso que el personal militar, al momento que realizaban las rondas, se percatan de la presencia de este individuo y se activa inmediatamente el plan de defensa del campamento. Producto de eso encuentran también el armamento que ustedes pueden percatarse en este momento. Por su parte, los miembros de las Fuerzas Armadas permanecen apercibidos, no bajan la guardia y han reforzado la seguridad para evitar ser sorprendidos por los delincuentes. Militares y policías intervinieron en el sector de la casa de alias Fito en Manta. Fugó de la cárcel en días pasados y aún se desconoce su paradero. Durante el fin de semana, una operación entre el bloque de búsqueda integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieron una vivienda en el barrio San Agustín, al norte de la ciudad de Manta, donde vivía Adolfo Macías Villamar, alias Fito, denominado por la Policía Nacional como cabecilla de la banda Los Choneros. Al menos 15 camionetas con policías y militares llegaron hasta esta zona, la que fue acordonada hasta las 13 horas de este sábado 13 de enero del 2024, en la que no se permitió el ingreso ni salida de las personas del lugar. El operativo duró cerca de 2 horas, donde según las Fuerzas Armadas se decomisó 500 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, además munición 9 milímetros y una alimentadora. Sobre este operativo, las autoridades aún no se han pronunciado en vista que se tiene previsto dar información en las próximas horas. Recordar que alias Fito se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado domingo 7 de enero, cuando los uniformados ingresaron a su celda en la cárcel regional del Guayas. El recluso no se encontraba en el sitio donde debía estar y desde aquel día es buscado por militares y policías. La Policía Nacional realizó una detonación controlada en los exteriores de un centro de atención infantil en Cuenca, provincia de La Suay, donde el guardia del lugar alertó que se había lanzado en el patio un objeto que parecía un artefacto explosivo. El trabajo de las autoridades es importante en medio de la situación difícil que atraviesa el Ecuador. Las intervenciones de los militares en las calles son respaldadas por los ecuatorianos. Les contamos de estos actos inspiradores. Fueron días difíciles para el país, pero aún hay luz. La gente demostró su gran corazón. En las calles no fueron únicamente los militares quienes trabajaron. Como ya saben, los ecuatorianos jamás nos quedamos de brazos cruzados. De eso les hablaré hoy, de lo que somos los ecuatorianos, gente buena. En la comuna Puerto Engabao, Cantón Playas, los vecinos se unieron y entregaron refrigerios a los militares quienes cumplían con su jornada. La ayuda también se vio en Cuenca. Un hombre compró agua para regalar a los militares que patrullaban las calles de Totoracocha. En este centro comercial de Guayaquil, los aplausos significaron un inmenso gracias. La cadena de alimentos donó comida al personal de control.
Esto ocurrió en Loja. Un grupo de personas preparó y entregó refrigerios a policías y militares. En Otavalo se prepararon almuerzos. Y si hablamos de buenas personas, no podíamos dejar de lado a aquel guardia que salvó la vida de una joven al llevarla a un hospital, o a aquel conductor que no cobró el pasaje a quienes desesperados buscaban transporte en medio del caos. En el Ecuador, la solidaridad fue el principal motor para superar esta crisis. Estos hermosos momentos que vimos en medio de la tragedia nos dejan una gran lección. No todo está perdido. Natalia Arteaga, Noticias 7. La guerra contra el terrorismo le cuesta al Ecuador poco más de $1.000 millones al año. Sin embargo, el proyecto de ley elaborado por el gobierno espera recaudar 1.300 millones. El gobierno le pide al legislativo que dé paso a este proyecto de ley para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Según el Ministerio de Finanzas, la situación económica del país es crítica y esto sería heredado de gobiernos pasados. Durante el 2022, el déficit fiscal, es decir, el faltante, fue de $2.011 millones, mientras que en el 2023 fue de 4.574 millones. Esto genera desempleo, pobreza, desigualdad e inseguridad finalmente, que es lo que estamos combatiendo, ¿no? A esto se suma que actualmente Ecuador tiene poca capacidad de endeudamiento, pues del riesgo país se ubica en 2.000 puntos. La situación fiscal que la recibimos es insostenible. Para cada dólar que teníamos en la caja fiscal, teníamos $25 en deudas. Por ello, desde el Ejecutivo se propone subir 3 puntos al impuesto al valor agregado, es decir, de 12 al 15%. Con esto se espera financiar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para la lucha contra el terrorismo. El ejercicio de recaudación de 3 puntos adicionales del IVA calculado por el Servicio de Rentas Internas desde $1.306 millones en un año completo. El ejercicio de mantener un esfuerzo de guerra puede ser de aproximadamente $1.020 millones. Y se tienen que irse todos los recursos del IVA para resolver el tema de seguridad. Esa es la prioridad. Con lo recaudado también se espera hacer pagos a los proveedores y gobiernos autónomos descentralizados. Por ello, hacen un pedido al Poder Legislativo. Nosotros sí tenemos la esperanza que pase. O sea, no podemos quedarnos por temas políticos en que no se apruebe una ley así de fundamental. No para el futuro, para mañana, para el presente, para ahorita que estamos viviendo esta guerra con el narcotráfico. El pasado 11 de enero, el presidente Daniel Noboa ya envió a la Asamblea el proyecto de ley denominado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, calificada como económico urgente, y con esto, la Asamblea tendrá 30 días para darle trámite. En el caso de aprobarse, no se tiene un tiempo estimado de la medida, pues dicen no saber cuánto durará la guerra contra el terrorismo que se financia a través del narcotráfico. Edison Saavedra, Noticias 7. La Asamblea Nacional tiene en sus manos el proyecto de ley económica urgente que prevé subir del 12 al 15% el IVA para enfrentar el conflicto armado interno. El CAL calificó la iniciativa legal y será la Comisión de Desarrollo Económico Urgente quien le dé trámite. Para que el IVA suba del 12 al 15% en el Ecuador, tal y como ha propuesto el presidente Daniel Noboa a través de una ley económica urgente, aún tienen que pasar ciertas cosas, reuniones, acuerdos y sobre todo una votación, pues es el Pleno de la Asamblea Nacional quien lo decidirá. Hasta el momento el Consejo de Administración Legislativa ya calificó el proyecto. Sus vocales decidieron que la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta oficialista Valentina Centeno, sea la encargada de tramitar y elaborar el informe que será debatido posteriormente en el Pleno. Al conocer de esta decisión, la legisladora mencionada posteó en su cuenta de X: el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado, de iniciativa del presidente de la República, ha sido calificado y asignado a la comisión que presido. Mi total compromiso para tramitar este cuerpo legal de manera técnica y responsable. No ha sido la única que ha reaccionado. Al parecer, no será una decisión fácil. Varias bancadas ya han dicho cuáles son desde ya sus posturas. Nosotros siempre hemos sido como socialcristianos, nuestra postura: no más impuestos para el país. Si hay una posición temporal, nosotros vamos a apoyar. Caso contrario, no vamos a apoyar porque nosotros estamos en contra de los impuestos. De que si es que se va a subir, porque el presidente ha pedido que se suba del 12% al 15%, que sea de manera temporal.
que se maneje los recursos en una cuenta directa y que no se despilfarre como se lo ha hecho anteriormente en el 2016 con respecto a lo del terremoto. Nunca llegó ese dinero a las familias. La Asamblea Nacional tiene hasta el próximo 10 de febrero para aprobar o negar el proyecto, que según ha dicho el Gobierno Nacional, permitirá tener las herramientas para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Andrea Orbe, Noticias 7. Vamos con otros temas. El caso Metástasis da de qué hablar. 110 celulares incautados son parte de este proceso. La Fiscalía realiza un análisis de estos aparatos tecnológicos que fueron recuperados de varias cárceles en el país. La Fiscalía General del Estado continúa con la recopilación de información en torno al caso Metástasis, el mismo que ya iniciaría una nueva etapa, pues existiría más información de la que ya se conoce actualmente, la misma que reposaría en más de 110 teléfonos y que incluso algunos de ellos fueron incautados en los operativos ejecutados en varias cárceles del país. La información recopilada en los dispositivos electrónicos sería extraída con apoyo del gobierno estadounidense. Mediante una asistencia judicial internacional podrá realizar la explotación de esta información y con ello adjuntar más datos que puedan esclarecer los nexos que Leandro Norero y los otros 38 procesados en este caso mantenían nexos y contactos con altos funcionarios e incluso aparentemente a nivel político, empresarial e incluso con el narcotráfico. Efectivamente, la Fiscalía ejerce la titularidad de la acción penal y tendrá que hacer la respectiva pericia de audios, videos y afines a fin de ir determinando la participación de cada uno de los procesados en el delito que se investiga. De tal forma que tienen que practicarse todas las pericias técnicas científicas para determinar qué personas tienen responsabilidad en este tipo penal. Recordemos que hasta el momento, en el caso Metástasis, existen 39 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, en donde se encuentra vinculado el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, así también oficiales de la policía, jueces, fiscales y un ex general. Fui vinculado a este proceso, yo he estado dando todas las facilidades, acudiendo a cada una de las diligencias señaladas por la Fiscalía y también, lógicamente, por el juez nacional. Mientras se realizan estas diligencias, también se espera la información solicitada a la Contraloría General del Estado sobre las declaraciones de bienes y patrimonios que tienen los 39 procesados en este caso, mientras que las instalaciones de la Fiscalía continúan fuertemente resguardadas debido a las amenazas que se han registrado en las últimas semanas. Johnny Caiza, presunto femicida de la enfermera Leti Cando en el sector del Parque Metropolitano en Quito, fue encontrado sin vida en la cárcel del Inca, donde cumplía prisión preventiva. Así lo detalló a este medio el abogado de la familia de la víctima, Galo Quiñones. El SNAI aún no se ha pronunciado sobre este caso ni los motivos para el deceso del procesado. En medio de una clase virtual ingresaron personas ajenas a la unidad educativa portando armas y amenazando al docente. El Ministerio de Educación se pronunció ante el hecho. Como si de una broma se tratase, pero no. Esta es la grabación de una clase virtual en la que unos delincuentes ingresaron a la sesión y amenazaron a la docente en frente de sus estudiantes. Según la Unión Nacional de Educadores UNE, serían varios los docentes que reportan este tipo de intrusiones en sus clases no presenciales, desde que tomó la medida el Ministerio de Educación el pasado 9 de enero. Por parte del Ministerio, a través de un comunicado dijo que han identificado 36 unidades educativas en donde se han presentado estas alertas de ingreso de personas no autorizadas a las clases virtuales desde el pasado 9 de enero. Y agrega que como medida se ha dispuesto la depuración de las claves de los usuarios de estudiantes y docentes para así evitar intrusiones en las clases virtuales. En el caso de que un docente identifique que una cuenta no autorizada ingresó a un aula virtual, el docente tiene la directriz de cerrar la sesión y reportar inmediatamente a sus superiores para activar el acompañamiento respectivo. El Ministerio de Educación ha definido que la no presencialidad se dará hasta el miércoles 17 de enero. Manuela Bedón, Noticias 7. El Ministerio de Educación tiene listo el plan de retorno a la presencialidad con un enfoque de seguridad. Así lo detalló el secretario Daniel Calderón a Noticias 7. Entre las estrategias están el implementar corredores de paz y vigilancia directa. ¡Apóyale, llévale al hospital!
Imágenes que causaron conmoción y preocupación a nivel nacional la anterior semana. Una estudiante de un colegio de Guayaquil herida tras los desmanes causados por grupos delincuenciales. Si bien no fue cerca de la institución educativa, escenarios como este se quieren evitar. Desde el Ministerio del Ramo ya se toman las precauciones para el retorno a la presencialidad. Así lo explica Daniel Calderón, ministro de Educación. Vamos revisando en los distintos territorios, vamos haciendo un monitoreo diario para saber cuáles son las condiciones de las distintas zonas y en función de eso ir determinando si se regresa o no a la presencialidad. ¿Pero qué contempla el plan para los estudiantes una vez se retorne a clases presenciales? Así que ese acompañamiento socioemocional, ese acompañamiento pedagógico va a ser vital en los días posteriores. Además, se prevé implementar un programa nacional de comunidades educativas seguras. Tomar medidas específicas que aseguren el resguardo, el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. En algunos casos tendrá que ver con corredores de paz, en algunos casos tendrá que ver con vigilancia directa. Estrategia de seguridad que se reforzará de acuerdo a las zonas y la conflictividad, detalla el ministro Calderón. A un total de 1.600 instituciones educativas, aquellas que se encuentran al menos 2 kilómetros de distancia, hasta 2 kilómetros de distancia respecto a CPLs, Centros de Privación de Libertad y CAIs. Finalmente explicó que se trabaja articuladamente con la Policía Nacional para asegurar un entorno en el que tanto estudiantes como la comunidad se sientan seguros. Para ello se prevé que en ciertas instituciones se puedan desarrollar habilidades en jornadas extendidas. Olga Velasco, Noticias 7. Los 42 mercados de la capital se encuentran atendiendo en sus horarios normales. Sus comerciantes aseguran que hay poca afluencia de gente y que no existe una alza de precios. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la gente no se acerca a los mercados como antes. En la capital, el mercado de San Francisco y Central, sus comerciantes dicen que la poca afluencia de gente ha empeorado por los hechos violentos que se vivieron en el país. Está el mercado así, está desde que pasó eso de la pandemia, está así, quedó así. Según las autoridades, los 42 mercados del Distrito Metropolitano de Quito se encuentran operativos y atendiendo en sus horarios normales. Además, los comerciantes han mencionado que los precios se mantienen. Están estables, están buenos precios, no está caro, las cosas no están caras, no ha habido incremento, igual está. ¿Todo está sí, igual? Y agregan que cuentan con seguridad para los clientes. El mercado está bien limpio, bien mantenido, tenemos el administrador, tenemos los señores guardias que nos vigilan, tenemos parqueaderos. Sí se ve un ambiente tranquilo para poder venir acá a comprar, siempre venimos acá. Comprar en los mercados es adquirir productos del pequeño y mediano productor. A lo que uno se les pida, una zanahoria, y ahorita 50 de alberja. Dice que la gente piensa que afuera es más barato y es mentira. Por otra parte, el mercado mayorista de Quito, a través de un comunicado, dio a conocer que se encuentra operativo las 24 horas para abastecer a los mercados de la capital. Manuela Bedón, Noticias 7. La terminal terrestre de Guayaquil ha reanudado sus actividades con protocolos de seguridad reforzados. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Con el fin de retomar la paz y la tranquilidad para el país, las Fuerzas Armadas brindan apoyo a diferentes entidades, entre ellas los aeropuertos, considerados como un área de alto valor e interés para el Estado. La disposición es apoyar y verificar en el caso de los aeropuertos, todos los aeropuertos del país. Por supuesto que nosotros hacemos los análisis de riesgo respectivos, se prioriza aquellos aeropuertos que tienen una característica de mayor riesgo y sobre la base de ellos se da la protección a los mismos. Por ejemplo, el aeropuerto de Quito, por supuesto, también está con un dispositivo similar. Más de 30 gendarmes resguardan tanto el interior como los exteriores de este lugar. Nosotros todo lo estamos haciendo en coordinación como bloque de seguridad con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas y por supuesto con la autoridad aquí del aeropuerto se realizaría cualquier coordinación. Nosotros estamos a requerimiento también de ellos para complementar alguna situación que sería muy crítica si es que eso fuese necesario. Asimismo, la ciudadanía se siente contenta ante el resguardo de los uniformados. Desde que las Fuerzas Armadas se han hecho presentes en el aeropuerto, la sensación de seguridad que tenemos nosotros aquí en el aeropuerto y los usuarios se ha incrementado notablemente. Ninguna novedad, desde que están las Fuerzas Armadas aquí, estamos con total tranquilidad.
Como una de las medidas de seguridad, el aeropuerto ha indicado que solo puede ingresar una persona como acompañante de los viajeros, mientras que los elementos militares y policiales brindan seguridad en el ingreso vehicular, realizan rondas móviles en el área de vuelos nacionales como internacionales, inspeccionan vehículos, brindan seguridad en el área de filtros, entre otros. En Cuenca se capturó al presunto secuestrador de una niña de 13 años, quien fue vista por última vez la noche del viernes. La menor fue rescatada, mientras que el sujeto casi es linchado por los moradores del sector. Las redes sociales se inundaron con esta fotografía. Marcia Prado, de 13 años, había desaparecido la noche del viernes en el Parque Las Candelas, en Cuenca. El único indicio con el que contaban las autoridades eran estas imágenes de un hombre que estaría involucrado. La noche del domingo, en la Ciudadela Álvarez, a 10 minutos del lugar del presunto plagio, la menor fue encontrada y rescatada del supuesto captor. Todo en medio de los vecinos del sector que exigían justicia. La Policía Nacional sacó del inmueble a Humberto R., quien tiene antecedentes penales, antes de que los moradores lo lincharan. Querían, con sus propias manos, que sintiese el enojo y la indignación colectiva. A la par, la menor fue trasladada inmediatamente al Hospital Vicente Corral Moscoso para una valoración médica. La niña se encuentra con todas las atenciones. La policía localizó a Marcia tras efectuar un seguimiento al sospechoso. Todo este proceso inició gracias a una suerte de tracking que se hizo con las cámaras precisamente del Consejo de Seguridad Ciudadana, con un seguimiento de ruta para poder localizar en donde finalmente encontraron a Marcia. En este caso, que conmocionó a la capital de la SUAY, participó toda la comunidad para encontrar a la víctima sana y salva. Yo agradezco a los cuencanos que en sus locales, en sus negocios, en sus casas, que tienen cámaras y se acerca la gente a pedir las grabaciones de lo que están obviamente filmando hacia el espacio público, que hayan podido facilitar. Ahora es turno de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial. Hablamos con el señor fiscal, sabemos que este señor ya tiene antecedentes, él va a tomar el oficio de hecho y va a proseguir con las investigaciones. Igual nosotros vamos a hacer el seguimiento respectivo y con las instituciones del Estado, derechos humanos, seguiremos adelante, no vamos a dejar impune esta situación. El delito de secuestro en el Ecuador se pena con 5 a 7 años de privación de libertad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 3 presuntos secuestradores fueron detenidos en el centro de Guayaquil. Tras la persecución, se detalló que atacaron a un ciudadano que llegaba a su domicilio. Luego de una persecución, miembros de la Policía Nacional detuvieron a varias personas que aparentemente estarían involucradas en el secuestro de un ciudadano. La víctima se encontraba guardando su automóvil en el garaje de su casa cuando los sospechosos aprovecharon ese momento para secuestrarlo. Al momento se procede a lo que es la aprehensión de 3 ciudadanos por tenencia y porte de arma de fuego. De igual forma, estos ciudadanos habían estado inmiscuidos en lo que es un secuestro. De igual forma, al momento la Unidad Móvil Venezuela procede a la aprehensión de dichos ciudadanos. Los gendarmes recibieron la alerta, por lo que luego de una persecución, los presuntos secuestradores fueron interceptados en las calles Boyacá y 10 de agosto. El secuestro fue en el sector de la Kennedy. De igual forma, personal policial avanzó hasta lo que es el cuartel Modelo, de igual forma con la persona interesada para dar a conocer a la Fiscalía. ¿Y dónde los detuvieron? La detención fue aquí, a una cuadra de lo que es del UPC Victoria, en las calles Boyacá y 10 de agosto. Hubo un intento, sí, de lo que es del cruce de balas, de igual forma 3 personas lo que son aprendidas. ¿Ellos están heridos? ¿Cuántos heridos hay? Una persona nomás se encuentra lo que es herida. La víctima fue liberada y los sospechosos fueron trasladados al cuartel Modelo, donde seguirán con las investigaciones correspondientes. En Manta, la Policía Nacional y la Armada del Ecuador decomisaron 80 bultos de droga a 200 millas náuticas del puerto Manabita. Conozcamos los detalles de este trabajo realizado.
Efectivamente, a cargo de la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Subzona Manabí se va a recibir este tipo de sustancia para realizar la prueba preliminar homologada y saber qué tipo de sustancia es. Posterior de esto, en base a la orden del señor juez, ser trasladada hasta los centros de acopio para que sea quemada o el procedimiento respectivo con respecto a esta sustancia. ¿Las evidencias también? Todas esas evidencias llegan al centro de acopio temporal, posterior para ser trasladadas a los centros nacionales donde van a ser quemadas o a su vez destruidas. Es el primer cargamento, tengo entendido, el primer cargamento de este año. El primer cargamento que llega en este año, debemos recordar que el año pasado en nuestros trabajos conjuntos llegaron más o menos unos 6 procedimientos, se tuvieron 6 procedimientos de este tipo. Más de 46.000 millones de dólares se registraron durante el 2023 como depósitos bancarios. Sin embargo, desde ese sector mencionan que el ritmo de crecimiento no avanza tanto. La banca ecuatoriana asegura que los ciudadanos confían en ellos. Lo dice porque el año pasado más de 46.000 millones de dólares se depositaron en el sistema bancario. De estos 46.000 millones, aproximadamente el 40% se mantiene en depósitos a plazo. Es decir, estos depósitos que se los deja a un tiempo determinado en una institución financiera bancaria. La Asobanca explica que ese rubro permitió la generación de una cartera de crédito de 42.000 millones de dólares. Que han sido colocados en más del 60% a los sectores productivos y el 40% a la familia ecuatoriana. Comparando con el 2022, el incremento de la cartera fue del 9%. Sin embargo, la diferencia con ese año era que la cartera de crédito creció a un ritmo de casi el 16%. Y actualmente los niveles son inferiores. Los motivos nos los aclara el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Por menor liquidez porque, por decir, el financiamiento externo al sector público y privado no ha crecido al ritmo que se esperaba, porque las divisas provenientes del petróleo, por ejemplo, tampoco lo han hecho. Todo eso que le menciones, la verdad, ocurrió el año pasado. Y para entender los efectos de la aceleración que se necesita. Cuando el ritmo de depósitos crece a una tasa más acelerada, el crédito también lo hace. Además, desde Asobanca señalan que son el sector que más tributos pagó en el año anterior. De la totalidad de la recaudación al cierre del 2023, que superó los 17.400 millones de dólares, el 12.9%, casi 13%, es contribuido por la banca. Montos que podrían contribuir para el mejoramiento del arca fiscal del país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Atención, así es, de última hora el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el cuarto proyecto de ley en materia económica urgente. Se trata de una propuesta para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. La intención, según el Ejecutivo, es desmantelar el financiamiento de las estructuras criminales. Además, se simplificarán y mejorará la contratación pública. La Asamblea Nacional tendrá un máximo de 30 días para el tratamiento del proyecto de ley. Con esta información nos vamos a un corte y regresamos con mucho más. Quédese con nosotros.